Son las 8:01 de la mañana. A esta hora conversamos con el doctor Joel García, abogado penalista, pero también es defensor de derechos humanos en Venezuela. Hoy se tiene, bueno, desde ayer ya está en Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. ¿Qué expectativas hay, doctor García, con esta visita del fiscal Karim Khan a Venezuela? Buen día. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda tu gran audiencia. Un placer estar con ustedes. Lo primero que tenemos que saber es que la Corte Penal Internacional y en la figura de su fiscal no visita un Estado por cortesía, por diplomacia o por asuntos políticos. Lo visita aquellos estados que de alguna manera están incursos en un examen preliminar o una investigación por crímenes de lesa humanidad, genocidio o cualquiera de los delitos que el Estatuto de Roma establece. Y precisamente está en Venezuela como una visita institucional para verificar cómo está el sistema de justicia en Venezuela. Porque debemos recordar, y todo el mundo tiene que tener presente, que la Corte Penal Internacional actúa si el Estado nacional, el Estado miembro, no cumple con su tarea, no quiere hacerlo o no tiene capacidad para hacerlo. Eso es lo que viene, Karim Khan. Ahora, ¿podrá el gobierno venezolano demostrar que en Venezuela tenemos una justicia transparente, idónea y que va a llegar incluso a la cadena de mando, que es lo que persigue precisamente el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma no condena a estados. El Estatuto de Roma condena a personas, ratione persona, competencia personal. Ahora, en Venezuela vemos que, por ejemplo, acabamos de terminar el caso de David Vallenilla, en el cual participé, y se condena a un sargento. Pero ese sargento, ¿acaso no es un militar? Que los pilares fundamentales del mundo militar es obediencia, disciplina y subordinación. ¿Es que acaso en la DGCIN y en el SEBIN no se cumplen también con esos pilares que son de subordinación? Es que el que mató a Rafael Costa Arevalo, los que lo mataron, no cumplían instrucciones. Es que el jefe de la DGCIN no sabía que él estaba en ese lugar siendo torturado. Entonces, en Venezuela, muy difícil podrán llegar hasta allá porque no hay voluntad, no van a querer hacerlo porque hay mucha gente comprometida. Entonces, mi esperanza es que Karim Khan va a verificar de primera mano, se va a dar cuenta, es un hombre que tiene mucha experiencia en estos hechos y no se va a dejar engañar como pretenden ellos engañar, y Karim Khan va a iniciar la investigación mediante en los próximos días, próximos meses o a final de año. Justamente tenemos entendido, doctor García, que el fiscal tendría hasta diciembre para tomar una decisión de si realmente se inicia como tal dicha investigación. No, él incluso pudiera prolongar el examen preliminar, pudiera ahondar más en detalle, nuevos casos, etcétera. O también pudiera cerrarlo como hizo en Colombia, ¿verdad? Que establecieron un compromiso de que va a confiar en la justicia nacional colombiana. De lo contrario, actúan él, pudiera incluso detenerlo, no lo creo que lo haga. Sin embargo, pudiera ser que lo prolongara o se pronunciara también que va a iniciar la investigación una vez que esté en la sede de la Corte Penal Internacional. En diciembre lo que tenemos es la Asamblea General de la Corte Penal Internacional, que se estima que pudiera pronunciarse durante ese acto de la Asamblea General. Ahora, también hemos escuchado algunas críticas de que como el fiscal fue invitado por el gobierno de Maduro, quizás vea todo como quien dice por la alfombra, o lo lleve justamente por lugares donde está la alfombra roja, es decir, con todo un maquillaje en torno a lo que serían sobre todo los centros de detención. ¿Esto pudiera influir en el fiscal en su toma de decisión? No, para nada. Para nada. Tiene que estar invitado por el Estado parte del Estatuto de Roma, en este caso es Venezuela. No es vamos a hablar claro, que quien está presidiendo Venezuela a la luz de la Corte Penal Internacional es Nicolás Maduro. Y recordemos también que el gobierno venezolano tiene dio a conocer en febrero, si mal no recuerdo, febrero de 2020, una denuncia por las sanciones de Estados Unidos que se conoce como Venezuela 2. Entonces, está en pleno derecho de invitar a Venezuela
a fiscal Karim Khan. No lo podemos ver así. Es que en Venezuela estamos en los extremos, ¿no? No vemos los matices a veces, como que si Sí. todo el que se toma una foto pues con cualquiera de estos personeros del gobierno ya está comprado, está vendido. No, no es así. Claro, porque es que inmediatamente surge la versión, no, es que ya esta persona, al reconocer, en este caso, el gobierno de Maduro, ya entonces inmediatamente pues ya tiene una versión o una visión sesgada al respecto. Pero como usted dice, esto no es así. Y recordemos, Sergio, que el examen preliminar se inicia bajo la regencia de la fiscal anterior, de Fatou Bensouada. Y Fatou Bensouada recomienda que se inicie la investigación. Y el equipo de trabajo que tiene Karim Khan actualmente, gran parte de ellos es ese mismo equipo que estaba con la anterior fiscal. Además, ha contratado, tiene 16 expertos nuevos y uno de ellos estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que conoce muy bien el Estado venezolano, conoce muy bien lo que sucede en Venezuela. Por lo tanto, esa no es mi preocupación. Mi preocupación verdaderamente es que esos expedientes están bien sustentados y que de una vez por todas inicie la investigación, porque nosotros los venezolanos, quienes vivimos en el sistema de justicia venezolano, sabemos que aquí no se va a llegar al fondo del problema, sino solamente son paños calientes y además son muchísimos casos los que se ventilan en Venezuela. Justamente, doctor, ¿cuál va a ser la agenda de Khan, del fiscal Khan? Porque tenemos entendido que pues va a justamente reunirse con autoridades del régimen de Maduro, pero no sé si finalmente va a tener la oportunidad de conversar con estas diferentes ONGs que luchan por derechos humanos en Venezuela, con familiares de presos políticos, o eso no importa. Bueno, no conocemos la agenda en detalle, sin embargo, el día viernes pasado, un grupo de ONG y de defensores, víctimas, estuvimos en donde funciona el programa de las Naciones Unidas para Venezuela, estuvimos ahí en las puertas haciendo una manifestación pacífica, introdujimos un documento pidiendo que si en caso de que ellos se llegasen a reunir, interceda para que nos reciba por lo menos a una parte de esta representación para conversar con él. Ahora, si no lo hace, mira, no creo que pueda cambiar absolutamente nada. El fiscal está haciendo su trabajo, el fiscal debe actuar de una manera imparcial y no creo en verdad que el hecho de que lo pasen por la alfombra roja, que lo pasen por donde va a pasar la novia, no implica absolutamente nada. Esos documentos, esos hechos, acuérdense que son hechos pasados, que ya Por están eso les quería documentados. preguntar, o sea, a ver, no importa que lo lleven por donde sea, porque ya todo esto ya ocurrió. O sea, le pueden maquillar, digamos, incluso hasta los hospitales, si es que realmente, por ejemplo, logra ir a un lugar de estos, que no viene al caso, por cierto. Pero pueden maquillarlos, pero él va a investigar lo que pasó, no lo que pasa hoy, ¿o sí? No está lo que pasó. Acuérdense que estos países cuando solicitaron la investigación, el examen preliminar para Venezuela es sobre hechos, incluso desde el 2014 para acá, ¿ok? Hay casos nuevos, por supuesto, pero ya lo que sucedió, sucedió. Está allí materializado, está comprobado. Él lo que viene a ver es si en verdad el Estado venezolano, el fiscal Tarek William Saad, en verdad el Poder Judicial está en capacidad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de estos casos. Nosotros sabemos que no va a llegar porque son ellos los que están involucrados en estos hechos. Recordemos el plan Zamora, recordemos el plan Guaycaipuro. ¿Quiénes ordenaron esos planes? Esos planes no los ordenaron los sargentos, los soldados, los policías. No, eso viene del alto ejecutivo. Cuando hablamos de altos ejecutivos, hablamos de, por supuesto, integrantes del tren ejecutivo, es decir, posiblemente algún ministro. ¿Esto pudiera llegar incluso más arriba, doctor García? Claro, por supuesto, fíjense que los cuerpos policiales tienen una dirección, un director. Ese director depende a su vez de un ministro. En el caso del SEBIN depende de la vicepresidencia de la República. En el caso de la DGCIN depende del Ministerio de la Defensa. Y todos ellos convergen ¿dónde? En el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si de pronto en ese examen preliminar se determina que sí, que hubo algún tipo de
de violación de derechos humanos por parte de algún alto funcionario, es decir, un ministro. Como usted decía, estas son decisiones que toma la Fiscalía o en todo caso la Corte Penal Internacional contra personas. Esa persona debería ser juzgada, detenida. ¿Qué ocurre en esos casos? Fíjense, la Corte Penal Internacional en su competencia no es que investiga un homicidio, por ejemplo, no es que investiga una tortura aislada. Okay. Para que sea competencia de la Corte Penal Internacional es que obedezca a un patrón, es decir, a una política sistematizada y generalizada, una política de Estado. Y necesariamente, cuando estamos hablando de política de Estado, están involucrados estos altos personeros. Ahora bien, ¿qué pasa si ellos determinan verdaderamente que está involucrado esa cadena de mando? Tienen que investigarlo, les pueden librar órdenes de aprehensión, les pueden llamar a comparecer para declarar ante la Corte Penal Internacional. En fin, van a ser un reo de la justicia por secula seculorum. Y si, por ejemplo, supongamos que hubo vamos a poner un caso hipotético, que hubo la muerte de alguien en una cárcel de estas que hay en Venezuela, y se determina que el verdadero responsable es el director, y esta decisión la tomó quizás ese director por decisión propia, o sea, que ocurrió ese hecho por decisión propia, o efectivamente esa decisión, o mejor dicho, sí, esa decisión pudo haber sido tomada desde más arriba o puede quedar solamente en el director de ese centro penitenciario, por ejemplo. Pudiera quedar en ese director, pero habría que ver si no es una práctica común de que la falta de atención médica en nuestros centros de penitenciario y sobre todo con presos políticos no forma parte de un plan establecido, porque son 10 fallecidos que llevamos en Venezuela que han estado bajo custodia de la DGCIN, perdón, de los servicios policiales. Vemos que mueren por falta de atención médica. Nosotros vivimos un caso con Roland Carreño. Roland Carreño, si no lo sacan de emergencia a una clínica, se pudiera haber muerto porque no podía ni respirar. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes lo solicitaron trasladado a un centro de salud? Al juez. Al juez, porque es el quien tiene la autoridad para hacerlo, y el juez no lo hace. Entonces, el Poder Judicial como un todo, porque no solamente es ese juez del caso de Roland, son muchos jueces los que lo hacen. Yo soy testigo de excepción, Sergio. Sí, así es, doctor. ¿Puede cambiar en algo que el fiscal Khan se reúna con presos políticos, por ejemplo? ¿O puede cambiar en algo si el fiscal se reúne con ONGs de derechos humanos más allá de estas reuniones con las autoridades del país? Pudiera cambiar en algo en el sentido que Venezuela es muy singular. En Venezuela suceden cosas que en otras latitudes no pasan. Hay detalles que nosotros pudiéramos darle información al fiscal Karim Khan que él quizás la desconozca. A mí me encantaría que el fiscal Karim Khan pudiera asistir a una audiencia de cualquiera de estos juicios, por ejemplo el de Gedeón, el del magnicidio frustrado, porque ahí se va a dar cuenta cómo funciona nuestra justicia. Claro, no es lo mismo que se le pase a través de un papel, de un escrito, que él lo vea in situ, que él lo vea verdaderamente y que escuche a un acusado hablar y decir que yo lo veo cuando los acusados denuncian a quién es el que tortura, cómo tortura, dónde tortura, y tanto fiscales como jueces, mira, es como que si estuviesen hablando de que, no sé, de cualquier cosa insignificante. Y eso sucede en Venezuela. Sí. Una vez que el fiscal concluya con su agenda durante estos días, no tiene una fecha límite, como hablábamos, ¿no? No tiene fecha límite para tomar algún tipo de decisión. O sea, porque es que mucha gente cree que efectivamente puede ser que es algo inmediato, o sí puede ocurrir que el fiscal tome una decisión de manera inmediata, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia, cuando determinó lo que determinó, pues en el caso de Colombia, doctor García. No tiene fecha límite,
pero lo que sí está obligado es emitir un pronunciamiento. Okay. ¿En qué consistió esta reunión? ¿A qué acuerdo llegaron? Porque el principio de cooperación que está establecido en el Estatuto de Roma precisamente es lo que se está haciendo ahorita. Entendamos, la Corte Penal actúa bajo el principio de la complementariedad, es decir, es después si el Estado miembro no actúa, si es inerte, si hay una inacción, como lo dijo la fiscal anterior, desde que en Venezuela había inacción. Lo que sí está obligado es a pronunciarse sobre qué produjo estas reuniones. Sin embargo, también pudiera decir que inicia la investigación, que sería lo que Venezuela está esperando. Hemos visto, doctor García, que en los últimos días ha habido una liberación de algunos presos políticos, pero como ya todos sabemos en Venezuela, esto tiene un efecto, digamos, de, como lo ha comentado en varias ocasiones el Foro Penal, de un efecto de puertas giratorias, es decir, salen unos, entran otros, salen unos, entran otros. De esto está al tanto el fiscal, ¿verdad? Eso se ha denunciado, eso se ha dicho, y hay que tener pendiente también que tenemos una misión de determinación de los hechos en Venezuela, exacto, cuyos informes han sido muy precisos. Este último informe que habla sobre el sistema de justicia venezolano es una radiografía, Sergio, es un dibujo exacto de lo que pasa en Venezuela. Esos informes, la Corte Penal Internacional los toma en cuenta, porque ellos son los que han entrevistado a las víctimas directamente, han entrevistado a abogados, a funcionarios, a expolicías, y es donde está la información verdaderamente condensada y además con autores allí, porque en ese informe se identifica a todo el mundo, tienen copias de expediente, etc. Entonces, mira, yo estimo y espero que el fiscal Karim Khan, una vez que se reúna con ellos, pronto se va a dar cuenta que esta gente no va a hacer absolutamente nada, sino que esto es una táctica, si se quiere, dilatoria. Y tampoco olvidemos que lo que pasó en Colombia, Colombia ya tenía como algo así como 17 años bajo ese examen preliminar. Solo que en Colombia se ha hablado de justicia transicional, han firmado acuerdos de paz, han hecho varias acciones. Y es por eso que el fiscal lo mantiene en ese estatus. Pero en Venezuela no ha sucedido ello. Venezuela ni siquiera una comisión de la verdad se ha nombrado. Ahora, no obstante, hemos visto cómo el Ministerio Público en Venezuela ha tomado algunas decisiones, como usted lo comentaba al principio, el caso de David Vallenilla. Esto lo hace en todo caso el Ministerio Público como para decirle al fiscal, mira, nosotros estamos actuando, estamos haciendo algo. ¿Pudiera ser esto, doctor García? Sí, es así. Esto es una puesta en escena. El juicio de los responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arevalo está aceleradísimo. Lo están acelerando, están haciendo audiencia toda la semana precisamente. Esta es una puesta en escena para decir, mira, sí estamos haciendo, sí estamos investigando y sí estamos sancionando a los responsables. Una última consulta y un poco como para hacer un resumen, doctor, porque hay una pregunta aquí que seguramente nos puede ayudar y le puede ayudar a usted a hacer ese resumen. Dice alguien, 3 días no son nada para el tiempo que se necesita en Venezuela para determinar algo serio. Y es que en verdad, en 3 días no se va a lograr nada. Pero yo quisiera que usted le respondiera a esta persona como para responderle a todos que efectivamente esto no es una investigación de 3 días, ¿no? Es que esta visita de 3 días no es una visita para investigar o sancionar o condenar o absolver a nadie. Esta es una visita de corte institucional, una visita basada en el principio de cooperación entre los Estados miembros y la Corte Penal Internacional. Por eso, esta visita debemos ver, ya fue invitado por el Estado venezolano a decirle, a mostrarles de que tienen la voluntad para hacerlo, pero el tiempo va a decirle la verdad al fiscal. Nosotros lo sabemos, tenemos más de 20 años viendo estas cosas. Siempre han mentido y se van a seguir mintiendo. Gracias, doctor Joel García. Un fuerte abrazo. ¿Cómo está, por cierto, nuestro colega, querido colega Roland Carreño, de salud? Sé que usted lleva ese caso, entre otros. Roland, bueno, la salud es altibajo. Acuérdense que la tensión arterial es un problema incluso que por emociones, por estrés, se altera. Está siguiendo tratamiento, pero tiene altos y bajos con la tensión. Ese es el gran problema. Y lo peor del caso es que sabiéndose inocente,
sigue ya más de un año preso allí. Más de un año, correcto, doctor. Gracias, doctor Joel García, por este contacto que hemos tenido en la mañana hoy. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio, siempre a la orden, un placer estar con usted.